Ya estamos en el aire. Radio Granma. En Granma, la moderna y revolucionaria imagen del sonido. Este 27 de febrero se conmemora 149 años de la muerte de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. De su tránsito, de su vida aquí en Manzanillo, hoy Vera nos cuenta la historia. En esta casa vivió el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, 16 años de su vida, quizás los más fructíferos, desde 1852 que llegó a Manzanillo hasta 1868, momento trascendente que se levanta en armas el 10 de octubre de 1868 en su ingenio La de Majagua, histórico de Manzanillo, a menos de 60 metros, donde el padre de la patria pues ayudó con sus ideas, fue el gran promotor para la construcción del Teatro Manzanillo, que se inaugura el 14 de septiembre de 1851. El auge económico de Manzanillo en la primera mitad del siglo XIX posibilitó que se despertaran ansias del desarrollo de la cultura, y ahí estaba el grupo de la Filarmónica, al cual se inserta Céspedes una vez que llega a Manzanillo en 1852, un hombre culto, amante de la música, amante de las artes en sentido general, del teatro, y no es de extrañar que entonces él pues situara en el centro de sus ideas, además de las de independencia, la del desarrollo de la cultura de esta ciudad, que lo acogió como un hijo. Y aquí se levantó este teatro, muy cerca del lugar donde residiera Céspedes, a unos 60 metros diríamos. Aquí pues tenía su palco Céspedes y su familia, se dice que en aquella parte de allá, es decir, entrando al teatro a la izquierda, en una zona preferencial. Aquí, en este escenario del Teatro Manzanillo, pues dirigió la primera obra que se monta aquí, en la inauguración, El arte de ser fortuna. Y no solo dirigió, sino que actuó Carlos Manuel de Céspedes. Indiscutiblemente que a la hora de hablar de Carlos Manuel de Céspedes se habla de la ciudad que vio nacer, el 18 de abril de 1819, Bayamo, monumento nacional posteriormente, la ciudad que es incendiada por la fuerza que dirige el propio Carlos Manuel de Céspedes. Pero también, por supuesto, cuando se hable de Carlos Manuel de Céspedes, del hombre que inició las luchas por la independencia, hay que hablar de Manzanillo, porque fue aquí donde, después de ser deportado a Palma Soriano, y vuelve a este territorio que actualmente ocupa la provincia de Granma, y es que llega a Manzanillo. Y Céspedes es acogido realmente muy bien por los intelectuales, los artistas de Manzanillo, se integra perfectamente a la cultura manzanillera, a la filarmónica de Manzanillo. Y él se empeña en que Manzanillo, que vive momentos de florecimiento, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, pues tenga un teatro. Y él, como vive muy cerca de aquí, a unos 60 metros, pues me imagino que visite las obras a diario. Aquí llegó a tener un palco. No todos los países han tenido la dicha que ha tenido Cuba y los cubanos de tener hombres de avanzadas ideas, como Céspedes, como Martí, que además de ser hombres luchadores por la independencia, también son figuras de la cultura. Martí, poeta, ensayista, Céspedes, capaz de actuar, capaz de dirigir una obra de teatro, hombre avesado en juego, ciencia, el ajedrez. Incluso él redacta las reglas del ajedrez, del juego ciencia, del francés al español en 1852, puede hacer que fuera ya residiendo en esta ciudad donde estuvo hasta el momento del levantamiento. Nos imaginamos ver a Céspedes caminando por las calles rectilíneas de esta ciudad entre 1852 y 1868, llegar al teatro, llegar a visitar a Bartolomé Manzó y a otros amigos entrañables que estuvieron entre los que se levantaron en armas el 10 de octubre de 1868. Aquí Céspedes también tuvo un lugar donde laboraba de abogado, su oficina, su procuraduría,
que está ubicada en una edificación que se mantiene en pie. Había fotos de ella en el monumento de Managua, en las actuales calles Maceo, esquina a Mártires de Bernal. Antiguamente fue Otero Pimentel, y cuando Céspedes estuvo su procuraduría en ese lugar, también tenía ya otro nombre, en tiempos de la colonia. Pero quiere decir que fue intensa la actividad de Céspedes, como artista, promotor de la cultura, como abogado, como dueño del antiguo ingenio de Majagua, un hombre que tenía posibilidades económicas. Algunos han dicho como que Céspedes estaba arruinado y por eso fue a la Manigua. Error. Tenía dotación de esclavos y los liberó primero que nadie, y tenía un ingenio donde se producía azúcar, las mieles, y económicamente no estaba en bancarrota. Así que esto hay que aclararlo. Y lo dio todo por la causa de la independencia de su país. Después de la destitución como presidente, como primer presidente de la República, ganó solo, enseñando a leer y escribir a campesinos y niños de la Sierra Maestra, allá en San Lorenzo de Contramaestre arriba, pues enfrenta a los colonialistas españoles que lo buscan y él los enfrenta y cae por un barranco, y allí pues deja de existir físicamente nuestro padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Recordamos que somos Radio Granma Manzanillo. Síganos a través de todas nuestras plataformas digitales. Hasta un próximo encuentro.